Buenos días, soy David Flor, ya me conocéis. Hoy, en este capítulo de la Biblioteca de la Historia, hablaremos de 3 temas que os llegarán al corazón. Algunos os pondrán la piel de gallina. Hablaremos de cosas fenomenales y auténticas del misterio. Un misterio que sacudió la isla de Tenerife y que llevó el nombre de una leyenda que se llamaba la Niña de las Peras. Una niña que desapareció durante 10 años al ir a buscar peras en el barranco de Badajoz y apareció 10 años después con la misma ropa en casa de su padre. Hablaremos de esta niña y de este misterio de Tenerife que es leyenda popular. También hablaremos de la cavadora, una figura tenebrosa de la bella Sicilia en el cual mataba con un golpe seco a sus víctimas, haciendo que la muerte fuera cosa de segundos, cobrándose, eso sí, unas monedas antes de desaparecer en las tinieblas. Y hablaremos también de un caso muy especial, algo que la Iglesia Católica niega de ello, que es la reencarnación, y lo haremos con un personaje muy especial. Lo haremos con Shanti Devi, una niña india que sorprendió a todo el mundo dando datos exactos de una vida pasada, la cual ella había dado luz y muerto en el parto, y recordaba dónde había guardado unos anillos justo antes de morir. Una historia increíble de una niña india que había reconocido haber muerto un año antes de volver a nacer. Os dejamos con el primer capítulo de Tenerife, esta leyenda mágica del barranco de Badajoz, de la Niña de las Peras. Espero que os guste y la disfrutéis. Hoy abrimos la escotilla de nuestra máquina del tiempo de aquí de la Biblioteca de la Historia y nos situamos en nuestro país, en España, frente al barranco de Badajoz, en Tenerife, y lo hacemos en el año 1890, año que empezó esta leyenda extraordinaria de esta misteriosa Niña de las Peras. Esta leyenda, que perdura de padres a hijos en tierras de Tenerife, se ha convertido en una gran anécdota o curiosidad para los amantes del misterio. Todo empezó en 1890, cuando un padre le dijo a su hija: niña, ve al barranco de Badajoz y lleva peras del peral que hay en la entrada. La niña, obediente, salió para el barranco y misteriosamente desapareció, esfumándose en el tiempo, y peinar la zona por los vecinos, nunca la encontraron y nunca más se supo de ella de momento. Pero lo curioso del caso, que una década después, justo 10 años de la desaparición, en la casa donde incluso vivían aún sus padres, un día picaron a la puerta y al abrir la puerta el padre se quedó perplejo. Era la niña que picaba la puerta. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al abrir la puerta era la misma niña, con el mismo traje, la misma edad, el mismo físico, con un cesto lleno de peras y que había desaparecido 10 años antes. El hombre no daba crédito y al ver que la niña estaba igual, le preguntó qué había pasado. La niña dijo que se había dormido en el peral y que la despertó un hombre alto, vestido todo de blanco, y que la hizo acompañar bajando las escaleras, y al llegar abajo de estas habían más hombres igual, con trajes blancos, con caras luminosas, y que estuvo con ellos unos minutos, se asustó y le pidió que le llevara a casa. El curioso, que estos 5 o 6 minutos que ella estuvo entre estos seres de luz fueron 10 años para el resto de mortales. ¿Será el barranco de Badajoz una puerta dimensional? Algunos dicen que se ve como una neblina, que en ella se puede diferenciar otras personas, que es imposible llegar a ellas o comunicarse con ellas. La Niña de las Peras, una niña en el barranco de Badajoz, en Tenerife, que desapareció al ir a buscar peras y regresó 10 años después con la misma edad, el mismo vestido, como si no hubiera pasado nada.
el orden, el misterio de esta mujer o niña en el barranco de Badajoz, en la isla de Tenerife, un misterio de nuestra España más profunda. Pues bien, amigos, ya la habéis visto, la niña de las peras en Tenerife, una niña que desapareció durante 10 años al ir a buscar peras al barranco de Badajoz en Tenerife. Una historia de una puerta quizá dimensional en el cual nos lleva a otro espacio-tiempo. Una historia que pasa de padres a hijos y que nunca ha estado olvidada desde el día que pasó por la gente de Tenerife. Una historia de misterio aquí en nuestro país, en la isla de Tenerife. Y ahora os dejamos también con otra parte del misterio, pero lo hacemos de una forma tétrica, de una forma oscura, con un personaje que pone los pelos de punta, con un personaje que se dedicaba a dar un golpe certero en la cabeza del enfermo para acabar con su sufrimiento. Hablamos de la cavadora, un personaje de la bella Sicilia en el siglo XIX que nos va a poner los pelos como escarpias y el corazón a 1000 por hora. Miedo pensar o encontrarte con este personaje tan ténebre y tan oscuro como es la cavadora. Os dejamos con este personaje de la Sicilia del siglo XIX. Adelante vídeo. En este capítulo de hoy viajaremos hasta el siglo XIX y lo haremos viajando hasta la antigua Cerdeña, donde había una figura tenebrosa que hace poner la piel de gallina y acaba poniendo los pelos como escarpias por todo el cuerpo. Hoy, aquí, en la Biblioteca de la Historia, hablaremos de la figura de la cavadora, conocida en italiano como la cavadora. Esa tenebrosa figura de la Cerdeña más profunda y local nos hará poner la piel de gallina. Vestía con velo negro, en el cual solo se le veían sus ojos, un traje hasta los pies, tapándole todo el cuerpo e incluso las manos. La cavadora era una tenebrosa figura que venía para acabar con el sufrimiento de los enfermos que no tenían remedio y les quitaba la vida con un golpe seco, con su bastón en forma de martillo, eso sí, poniendo debajo de su nuca un yugo de mula, porque el hecho de dar el golpe mortal, estos murieran desnucados. Lo más curioso de esta historia es que antes de morir por ese golpe brutal de la figura tan oscura, los familiares de la víctima sacaban todos los cuadros y signos religiosos del aposento o la habitación donde estaba el enfermo y después dejaban la puerta abierta con 4 monedas en el suelo para pagar su trabajo, como hacían los romanos, poniendo monedas en los ojos para pagar al barquero. La cavadora, una vez golpeada y muerta el enfermo, cogía y con ese tenebroso vestido que llevaba, daba media vuelta de la habitación, cogía las monedas del suelo en forma de pago y cerraba la puerta, desapareciendo entre las penumbras de la noche como si nunca hubiera pasado por allí. Hecho su trabajo y una vez cobrada esa, desaparecía como si un alma en pena, sin dar ningún tipo de rastro. Lo más curioso, que esta figura cruel con el nombre de cavadora, tal como acababa de dar la muerte, ahora el enfermo, ella en su día le dio la vida, porque la cavadora era la comadrona que lo vio nacer. Este oficio, si se puede decir así, se aprendía de generación en generación. Las comadronas aprendían el oficio de cavadoras de madres y hijas, creando esta brutal figura oscura que acababa con los enfermos terminales en la isla de Cerdeña. Una figura tenebrosa durante la noche, tan cruel, tan tenebrosa y tan oscura como la misma Santa Compaña. Un personaje tenebroso pero real de la Sicilia
del siglo XIX. Una mujer para matar enfermos terminales. Pues bien, compañeros, ya lo habéis visto, la Gabaldora, un personaje siniestro de la bella Sicilia, en el cual su labor era primero de comadrona para dar luz a los primeros nuevos nacidos y luego quitarles la vida cuando estos estaban enfermos y llegaban a la edad madura. Una persona tenebrosa vestida de negro con un martillo que con un solo golpe mataba o dejaba el sufrimiento en la cama postrado en forma de cadáver para recoger luego las monedas del suelo y desaparecer entre las tinieblas. Un personaje escabroso donde los haya. Y ahora sí, vamos a otra parte del misterio. Una de las cosas que muchas religiones la aceptan, menos la Iglesia Católica. Hablamos del tema de la reencarnación y la haremos de la mano de Shanti Devi, una niña india que con 4 años decía que había vivido otra vida, que había tenido 2 hijos, que había muerto en el parto del tercer hijo y que conocía su marido, su casa, su calle y donde vivía, dando datos creíbles y ciertos de que eso era verdad, hasta el punto de llegar a aquella zona, reconocer a su marido, encontrar unos anillos que ella había escondido antes de morir, que nadie sabía dónde estaban, y tirándose a los brazos de su madre, diciéndole que la quería. Un caso terrible de reencarnación, pero real, que sucedió en la India. Os dejo con Shanti Devi. Para empezar a hablar de nuestro siguiente personaje, lo haremos recordando que el 80% de religiones del mundo creen en la reencarnación después de la muerte, menos la religión cristiana, que la niega y no quiere oír hablar de ella. Este dato es fundamental si sabemos que nuestro personaje Shanti Devi venía de una familia de clase alta y acomodada con creencias cristianas. A los 4 años, Shanti Devi empezó a relatar una inédita historia. Devi relataba la existencia de unos recuerdos pasados en el cual no había vivido ni había experimentado en su vida, con muchos detalles significantes de la historia que estaba contando. Ella hablaba de un hombre, de una mujer, con el nombre de Luigi, y de su marido Kedar, con 3 hijos de esta pareja, de la que ella nunca había oído hablar ni conocía. Incluso describía calles, casas, tiendas y personajes de un pueblo, incluso una casa donde teóricamente vivían los personajes de su historia. Incluso llegó a dar una dirección de la casa y decía que era una ciudad llamada Mutra. Curiosamente, ella no sabía de esta ciudad, porque era una ciudad del siglo II a.C. y ahora era parte del sudoeste de Delhi. Sus padres al principio la miraban con incredulidad y al ser una niña muy solitaria y que pasaba el tiempo jugando con muñecas, cerrándose en sí misma, no le hicieron caso. Pero después de meses de insistir en su historia, sus padres decidieron llevar a la niña a un experto psiquiatra, quien lo examinó para ver si tenía algún tipo de problema mental. Shanti Devi no paró de narrar al médico psiquiatra la misteriosa historia, pero añadió un nuevo dato. Le dijo al doctor que ella había muerto en el paritorio de quien era su tercer hijo. Lo curioso de este dato, o fecha, que dio fue que dijo que fue en diciembre de 1925, el mismo mes de su nacimiento y muerte real, y 1 año antes de su verdadero nacimiento actual. El médico, perplejo, pidió más datos exactos de la niña, para ver si podía sacar a través de ellos el motivo de su historia, pero cada vez que le interrogaba o hacía una pregunta,
ella respondía de forma sorprendentemente coherente, como si verdaderamente esta historia hubiera pasado o ella hubiera estado allí. El médico concluyó que Shanti Devi estaba mentalmente sana, aunque no podía expresar de manera científica aquella historia relatada por la niña. Al cumplir 9 años, el tío abuelo, Kishen Clark, harto de escuchar esa historia miles de veces por la niña y cada vez con más detalles y credibilidad, decidió escribir una carta a tal Kendall y la envió a la ciudad de dirección de la casa de Mutra, donde la niña relataba una y otra vez. Lo curioso, que esa dirección existía, que era correcta y cual el tal Kendall también existía en la realidad. Al principio, Kendall, al recibir la carta, pensó que era una trampa para intentar estafarlo o para conseguir una parte de sus propiedades gananciales de su difunta esposa Luigi al morir esta en el 1925. Poco después, un primo de Kendall, al escuchar la historia, estuvo en la casa de la niña y cuando esto picó en la puerta, Chevy le abrió, se quedó transpuesta y exclamó: «Eres el tío de mi marido». Lo más curioso, que la niña no sabía ni quién era ni que iba a venir. Lo más misterioso fue que el tío de Kendall corroboró después de escuchar la versión de la niña que toda la historia que ésta explicaba era real y que solo Luigi, quien era su sobrino, podía saber. Todo esto acabó con el viaje de Shanti Devi y su familia a Mutra, a casa de la antigua muerta, de quien Devi decía que había reencarnado su vida actual, y curiosamente allí reconoció a 2 de sus hijos, pronunciando su nombre exacto, sin haberlos visto nunca, menos al tercer hijo, que no lo reconoció, al no llegar a conocerlo, al morir en el parto. El dato más extravagante es que su anterior marido, Kedar, incluso en estado de alucinación, aprovechó la visita de Devi para lanzar un dardo en forma de pregunta y le dijo a Shanti: «Si eres capaz de recordar dónde había escondido Luigi unos caros anillos que él le había regalado antes de su muerte y que al morir ella los guardó y desaparecieron para siempre». Shanti Devi, ante la mirada perpleja de los asistentes, le dijo a quien había estado su pasado marido: «Los anillos están en este trozo de jardín, cariño», y empezó a cavar con las manos y extrajo de allí un bote con 2 anillos, los anillos que Shanti Devi en la vida anterior había guardado en ese jardín. En ese viaje incluso llegó a la casa de su anterior madre y ésta, al abrir la puerta, Shanti Devi se lanzó a sus brazos, mirándola a los ojos y con lágrimas en la mejilla le dijo: «Mamá, te quiero». Una historia de una niña de Shanti Devi que dijo haber vivido en otra época y que se podía corroborar todo lo que explicaba, decía o intuía una niña transportada en el tiempo a través de la reencarnación. Ya la habéis visto, compañeros. Shanti Devi, una niña india que dijo que había muerto un año antes de morir en la India, en Mutra, y que reconocía no solamente a su marido, sino al tío de él, a sus niños, y conoció también a su madre, e incluso reconoció unos anillos que había dejado en el jardín enterrados justo antes de morir. Un caso real de reencarnación que muy pocas religiones han hecho caso de él ni han querido saber nada, pero que es un caso verídico en el cual se hicieron muchas intervenciones y muchas conferencias en universidades y sitios científicos explicando este caso real de reencarnación. Como decimos, el mundo del misterio es muy amplio y no solamente son fantasmas, sino también son reencarnaciones, energías y desapariciones, como la que hemos tocado antes, la de la niña de las peras, un portal a otra época o a otro lugar también real en la isla de Tenerife. Y cómo no, hemos hablado también de un sitio tétrico
de la isla de Sicilia con la figura de la cavadora, una mujer que daba un golpe mortal a sus enfermos, en el cual los había visto nacer y también los había visto morir por 4 monedas en la puerta, haciendo desaparecer todo el rastro de su vida con un golpe certero en la cabeza, desnucando a su víctima y quitando todas las imágenes religiosas de las paredes para que pareciera menos cruel. Pues bueno, pues esto ha sido hoy el segundo episodio de aquí de la Biblioteca de la Historia. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, os espero la próxima semana. Os quiero y hasta luego.